La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Farideh Raful, diputada al Congreso por el Distrito Nacional y vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno. Es un placer, Farideh, tenerte en el programa. Placer es mío aquí compartir con ustedes. Bienvenida, Farideh, mucho gusto. Gracias. Farideh, el tema obligado es la ley de partidos, pero especialmente porque en los últimos días ve el rum como que el PRM iba a cambiar de posición, que iba a hacer una alianza con el gobierno, que Pacheco para aquí, que Pacheco para allá. Ayer José Ignacio Paliza ofreció una declaración reiterando el compromiso con la primaria cerrada. Sí. Es decir, esa es una posición oficial del partido y ¿tú crees que hay una cohesión en la bancada para que en el momento que el partido diga nos vamos por aquí, si se llega a llevar al hemiciclo a la ley, hay garantía de unidad? Bueno, lo que pasa es que todo este rum, como usted decía, ha ocurrido porque dentro de las negociaciones, ustedes saben la correlación de fuerzas, la pena es que la discusión se ha centrado en primarias abiertas y primarias cerradas, los partidos buscando consenso para poder, dentro de la comisión que han conformado y conciliando con el Senado, han cambiado de posiciones varias veces. El primero, algunas corrientes tenían una posición, luego dentro de las negociaciones o el consenso se está buscando algo que permita la aprobación de la ley de partidos políticos y no que perima en el Congreso Nacional. Sin embargo, hoy la Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno se va a reunir, vamos a conformar las comisiones de trabajo de la nueva dirección y vamos a asumir una postura oficial acerca de lo de la ley de partidos políticos. Como bien decía ya ayer, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ha dicho y ha avanzado que nosotros estamos contestes con que sean primarias cerradas, que ha sido la posición original del partido, que se había asumido de manera oficial con la anterior dirección ejecutiva y se había consensuado en el bloque de partidos minoritarios, que era el tema, los partidos minoritarios, incluyendo el PRM, que fueran primarias cerradas, primarias simultáneas, es que se decidieran los partidos, ¿no?, en parte de este tema. Así que hoy, en la tarde, será oficial ya esa postura. Farideh, pero ¿y la posible propuesta de que cada partido escoja el método de selección de sus candidatos como quiera, ya sea con primarias abiertas o cerradas? Eso fue uno de los temas que todavía se están debatiendo, porque ayer hubo una reunión de la Comisión de Partidos Políticos, todavía se está tratando arriba. Y recuerden que las posiciones de los partidos han tenido que flexibilizarse mucho, tanto del presidente Leonel Fernández, que en principio asumía también que fuera la de lo que los partidos decidieran, luego varió a las primarias cerradas para tratar de llegar a un consenso y convertirse en mayoría, imponiéndose a lo que garantizaba lo que decía la corriente del presidente de Medina. La corriente del presidente de Medina en principio decía que eran abiertas y punto, luego de que manda una comunicación también flexibiliza su posición y dice, bueno, que cada partido elija, ya los otros habían asumido. Todo eso ha ocurrido en estos 2 meses, que se ha variado mucho de posición, porque al final, señores, vamos a estar claros en algo, esta ley es una ley que tiene y donde confluyen intereses meramente políticos, es una ley que tiene casi 2 décadas en el Congreso Nacional y que los partidos políticos, porque esta ley establece algún tipo de control, cuando han tenido la mayoría han tratado de que no se apruebe, y siempre ha sido el mismo comportamiento. Ahora estamos con la presión social para que se apruebe esta ley de partidos políticos, pero los intereses de la dirección de esos partidos siguen tratando de imponerse en las comisiones de trabajo. Eso es lo que sucede. Entonces, en la comisión de trabajo, que tiene dado por el Pleno de la Cámara de Diputados un plazo que era de 30 días, que está próximo a vencerse, tiene que rendir un informe obligatoriamente favorable al proyecto de ley que envió el Senado o con modificaciones al mismo. Entonces, pero tiene que ser jueves. Sí, 30 días. Pero no puede una prórroga. Solamente que el Pleno le otorgue esa prórroga a plazo fijo nuevamente, de 1 semana o de algunas semanas. Recuerden que la legislatura termina el próximo 25 de julio. Si no se aprueba la ley antes del 25 de julio, vuelve a perimir. Ahora, yo creo que hay voluntad de que se apruebe, ojo con eso. Aunque hay cada voluntad, quien ceda un poquito. Pero hay que ceder. Tienen que ceder necesariamente. Okay. Y en este proceso es que estamos, a ver quién cede más y no lo siente como que está dando su brazo a torcer. Sí tengo que decir que la corriente del presidente Danilo Medina en la Cámara de Diputados ha impedido que las negociaciones se hagan de una mejor manera, porque han estado muy radicales en su posición y aunque flexibilizaron, no han cedido como se esperaba dentro de los trabajos de la comisión. Y por eso también está un poco entrampado.
Farid, pero lo que sí es un hecho es que va a ser simultánea y que la Junta va a tener que asumir la organización y la supervisión. La supervisión. No se ha determinado la organización todavía. En primera Es decir, fase, por ejemplo, la supervisión, no la organización. Todo ese la organización tema del de las partido. boletas y las urnas y las... Sí, verdad, eso es bien complicado. Eso es cada partido. No, por eso se ha quedado que el partido organice, pero la Junta supervise Sí, para dar sí. garantía del proceso. También en las discusiones se había planteado que la Junta organizara, pero estamos hablando prácticamente de unas elecciones nacionales, porque es totalmente complejo elegir las direcciones de los partidos, y no solamente en el caso de las direcciones, sino, por ejemplo, en la convención o en las primarias que se avecinan, que no vamos a elegir los candidatos presidenciales. Recuerden que vamos a elegir los candidatos a regidores y candidatas, candidatos y candidatas a alcalde, dentro de todos los que se propongan para ser precandidatos. Que serán muchísimos. Que serán muchísimos. Tú no tienes forma de controlar que vayan 10 precandidatos a ser dentro de la convención interna por la alcaldía del Distrito Nacional, por ejemplo, más los regidores, más los que quieren ser congresistas y quieren candidaturas, más los senadores. O sea, es bastante complejo. Bueno, la idea lo muestra las elecciones de ustedes, que había 127 aspirando a 21 puestos de... Entonces, vamos a tener, qué sé yo, 50 aspirando a la diputación. Claro, son 6 escaños, por ejemplo, la circunscripción número 1, 6 para ser candidatos. Es bastante complejo este proceso. Así es. Eso no debe salir de las manos de los partidos. Hay quienes dicen, bueno, los partidos no garantizan porque las cúpulas, que es uno de los argumentos que han esgrimido lo que favorece las primarias abiertas, las cúpulas van a tratar siempre de imponer, pero óyeme, si un partido político no tiene la capacidad de generar confianza dentro de su propia dirigencia para dirigir sus propios conflictos, sus propias confrontaciones, para dirimir su propio conflicto, es un partido que no tiene ni siquiera la capacidad de poder ser opción de poder, ni desarrollar propuestas programáticas claras para poder pero Farideh, iniciarse pero la de realidad es gobierno. que hemos tenido hasta muertos, y en el caso, por ejemplo, del Claro. Partido Revolucionario Moderno, en la convención celebrada hace poco, vemos que ahora el Tribunal Superior Electoral ha pedido las actas. Correcto. Porque aunque no se ha dicho muy públicamente, pero sí uno que otro dirigente no ha estado conforme cómo se realizó el proceso. Cada vez que haya un proceso de elección o un proceso de primarias internas, va a haber inconformidad. Eso es parte de los procesos democráticos. Lo importante es garantizar que los derechos de esas personas que exigen la transparencia sean, pues, que sean facilitados. Ahí tenemos un Tribunal Superior Electoral a esos fines. Ahora corresponde a la Comisión Nacional Organizadora entregar todas esas actas. Que no fue un proceso perfecto, pero sí, yo digo, siempre es perfectible, porque los procesos... Pero fue pacífico y ordenado. Fue pacífico, no podemos negar que hubo discusiones, que hubo debates, que ha habido inconformidades, que repetimos males de una cultura democrática que hemos ido nosotros arrastrando hace muchos años, donde queremos imponernos, donde tratamos y competimos tú y yo, somos enemigas momentáneas o coyunturales, y yo voy a hacer lo posible para destruirte, a pesar de que sea mi compañera de partido. Todos esos males se siguen arrastrando, y aparte de la cultura democrática. Lo importante es lograr crear conciencia, madurar en ese aspecto, hasta que podamos entender que los procesos están validados y que tenemos que confiar en la dirigencia que nosotros decidimos que velara para que fueran los árbitros de eso. Farideh Raful, con tu permiso, nos vamos Claro a comerciales. Sí. Volvemos, que hay muchos temas con la vicepresidenta y diputada Farideh Raful. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la licenciada Farideh Raful, quien es diputada y vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno. Farideh, estamos en el 2018, yo no me canso de repetirlo, ya estamos en política. Comenzaron las encuestas. Ya arrancó. Dice a un periódico hoy que se le fue la lisa a la disposición, a la resolución de la Junta Central Electoral, porque ya se están publicando encuestas. Ya. Prohibieron otras cosas, pero las encuestas, eso exacerba los ánimos quizás más que a veces que una caravana, sí, o un afiche. Porque van condicionando de alguna manera u otra. Exactamente. Entonces, esa resolución que ha sido criticada, que el expresidente hasta un comunicado emitió, y bueno, la rebeldía del doctor Leonel Fernández de acatarla, ¿cómo tú ves todo esto y esta campaña indudablemente a destiempo?
Definitivamente que estamos en campaña de destiempo, pero ya esto arrancó, no hay quien lo detenga. ¿Cómo va a ser? Ya, desde la convención del PRM esto arrancó. Ya no hay forma de detenerlo. Ay, no, y es lamentable, sí, porque nosotros quisiéramos garantizar que los procesos tuvieran un inicio y un final, y que fueran monitoreados. La Junta Central Electoral, yo creo que emitió una resolución por el vacío legal que existe en este momento, que es precisamente una de las cosas que se están planteando en la ley de partidos políticos, de poder establecer tiempos electorales para hacer más efectivas la campaña y también menos costosas, porque cuando una campaña electoral tiene tanto tiempo para sobrevivir, necesita más recursos económicos, sobre todo en una práctica clientelar que tenemos en la República Dominicana. Distorsionada, pero es la realidad. Entonces yo pienso que la Junta, viendo todo lo que estaba ocurriendo, decidió emitir esta resolución. La verdad es que tiene la capacidad administrativa para poder hacerlo y nosotros tendríamos que acatarlo. ¿Tú estás en campaña, Faride? No, yo estoy ahora mismo en hacer un gran trabajo en la Cámara con muchos proyectos jurídicos que tenemos allá para establecerse, para debatir, y también estoy en la construcción de este nuevo partido, porque para mí el PRM es un nuevo partido a partir de la convención. ¿Tú estás en alguna comisión en la Cámara de Diputados? Claro que sí, en 3 comisiones. ¿Tú estabas en la que emitió sus conclusiones con respecto al aumento de salarios de los miembros de la Cámara de Cuentas? No, porque esa fue una comisión especial que designó el Pleno para hacer una investigación después del aumento salarial que se dio ayer. Se rindió el informe ante el Pleno, no era necesaria su aprobación, pero todos los miembros de la comisión, incluyendo los del partido opositor, de nuestro partido, firmaron el informe, porque según lo que se leyó ayer dentro del informe, era que la Cámara de Cuentas no había incurrido en ninguna ilegalidad porque había una resolución previa que le permitía poder aumentarse los salarios. Yo pertenezco a la Comisión de Hacienda, que es la comisión donde revisamos todo tipo de financiamiento, de préstamos que se le hace al Estado Dominicano y de control, ¿no? Y también a la Comisión de Justicia, que como abogada estamos ahí trabajando algunos proyectos importantes, y a la comisión, que soy vicepresidenta, de Telecomunicaciones. Faride, el caso de Brecht, de ser inculpado, porque yo saco a Ángel Rondón, que es el lobista, hay 2 de tu organización. Sí. ¿Es equitativo eso? No, bueno, mira, a mí con el caso, ustedes saben que me he investigado mucho el caso de Brecht a partir de lo que pude percatarme que ocurría con Punta Catalina hace ya casi 2 años, y le hemos dado mucho seguimiento hasta el sol de hoy. Hemos estado en contacto permanente con las distintas instituciones del Estado Dominicano solicitándoles informaciones que en su momento... ¿Y te las dan? Bueno, la mayoría me las dan. Y revelé hace un tiempo algo que está ocurriendo. Y con el caso de Brecht en particular, lo que tiene que ver con estas acusaciones que sometió el Procurador General de la República, hay que establecer algo muy claro y algo muy preocupante. Odebrecht reconoció en el país que había otorgado $92 millones en sobornos a funcionarios, incluyendo congresistas dominicanos. El 55% de esos sobornos fueron otorgados entre el año 2012 y el 2014. Admitido, el 55%. ¿De dónde tú sacas ese número? Lo ha dicho la misma acusación del Ministerio Público en la fase preliminar, que el año pasado involucró a 14 personas que ahora han excluido a la mitad de ellos. Yo pensaba que esos recursos se habían manejado hasta el 2011. No, 2012 al 2014. En razón de que no hay nadie después de ahí. Por eso es que lo traigo a colación, porque incluso cuando ves la cantidad de obras que ha realizado Odebrecht en la República Dominicana, se incrementa en esos 2 años, incluyendo la obra más ambiciosa, que ha sido la obra de Punta Catalina y que ha sido tan cuestionada. Eso es lo primero. Que se dice, perdón, que eso se incrementó a raíz de la visita de Lula. Correctamente. Y la licitación se hace en el 2013. Eso es uno de los casos. ¿Cuáles son las personas imputadas o procesadas o acusadas por el Ministerio Público que han ejercido alguna función pública, manejando fondos o tratando de incidir en el Poder Legislativo del 2012 al 2014? Solamente tenemos al senador Tommy Galán. Únicamente, que ya estaba encartado en la fase preliminar. Pero también hay otro caso. El Procurador General de la República se refiere en esta acusación a que Punta Catalina, según lo que ellos han investigado, no tiene nada que cuestionarle y que no han encontrado pruebas suficientes para poder iniciar un proceso. Ni las otras del 2012 en adelante. Pero yo quiero preguntarle al Procurador General de la República. No, pero yo también. ¿A quién le archiva el expediente el Procurador? Cuando se archiva un expediente según la normativa penal vigente, se le está archivando a alguien.
Él habló de un archivo del expediente de Punta Catalina. ¿A quién se le está archivando el expediente de Punta Catalina? ¿A quién se investigó desde el Ministerio Público para no incluirlo dentro de esa acusación? Eso fue la comisión designada. ¿Pero a quién? El procurador en su acusación no se refiere absolutamente a nadie. Pero a alguien tiene que haberle archivado, a quién investigó. Farid, y las otras obras que no son Punta Y las Catalina. otras obras que no son Punta Catalina, no parece ser que el procurador no encontró o no investigó lo suficiente. Pero tampoco Entonces, ha dicho. No ha dicho absolutamente nada, porque no se han hecho, él ha dicho, bueno, ha dicho, hay que decirlo, que no les han entregado auditorías de la Cámara de Cuentas que le permitan hacer el trabajo, que tampoco es real. Él pudo haber perfectamente, con un equipo que tiene de trabajo, comenzar a auditar el tipo de financiamiento que se ha realizado. Y además, es muy fácil en el Congreso determinar cómo se aprobaban esos préstamos. Los videos, las transcripciones están ahí, y cómo se han aprobado sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero ¿y de los otros casos? De los otros casos, ¿de cuáles? No, de los otros casos que sí están, hay personas encartadas. Bueno, entonces, en esos casos, ¿cuál es la justificación para decir que en eso sí habían pruebas y que en los otros no habían pruebas? Yo me imagino que la dejadez del Ministerio Público para incidir, porque tú estás involucrando, por ejemplo, yo creo que cada quien que sea encartado en un proceso tiene que defenderse ante la justicia dominicana y que eso es su derecho, ¿no? Y que nosotros tenemos que dejarlo. No, algunos se defienden en los medios y no lo llaman. No en los medios, tiene que defenderse en la justicia dominicana. Y nosotros tenemos, por ejemplo, del Partido Revolucionario Moderno, al expresidente y al exsecretario general encartados, que en su momento tendrán que defenderse ante los tribunales de la República. Pero también excluyen de este expediente, casualmente, a dos personas muy importantes. Primero, a 3 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que sí firmaron contratos con Odebrecht en la práctica de sus funciones públicas. Pero incluso uno de ellos admite públicamente que recibió dinero de esta compañía para financiar las campañas políticas, tanto del presidente Medina como del presidente Fernández, que ahora es ministro, Temístocles Montaz. Y tú dices, ¿por qué Temístocles Montaz no arrojó dentro de la investigación ningún tipo de información adicional que permitiera la investigación de esas dos personas, incluyendo el presidente de la República? No, pero él dijo que fue para la campaña. Para la campaña política de ellos. Pero tú tienes el secretario de Finanzas del PLD admitiendo también lo mismo, diciendo yo recibí esos fondos para las campañas políticas como secretario de Finanzas del presidente Danilo Medina. ¿A dónde está la investigación? Y yo quiero saber hasta qué punto va a llegar el cuestionamiento a los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces no podemos hablar de que aquí hay una objetividad, de que aquí hay transparencia, de que aquí ¿Tú crees que ha sido selectivo? Caiga quien caiga, totalmente selectivo. Y eso tiene una razón de ser. Siempre yo me refiero a la estructura de impunidad que hemos creado en este aparato, porque el Ministerio Público, encabezado por el procurador, es designado por el presidente de la República, que lo designa evidentemente por intereses políticos. Pero siempre hemos tenido esa práctica. Y cuando claro. se habla de eso, dicen, pero en otros países también. No, por eso digo, es una estructura de impunidad que hemos montado. Incluso la hemos afianzado. Fíjate que de las últimas reformas de la Constitución, nosotros, el Congreso Nacional introdujo la figura del Procurador General de la República dentro del Consejo Nacional de Magistratura. Eso es una aberración. O sea, tú estás teniendo al Procurador General de la República, que representa supuestamente los intereses de la sociedad, que instrumenta los expedientes, que acusa en nombre del Estado Dominicano, a elegir los jueces que van a dirimir las acusaciones que él va a entregar. O sea, es una aberración. Tú estás afianzado a la estructura además de impunidad. depende del Poder Ejecutivo. Y también es designado por el Poder Ejecutivo. O sea, esas son de las cosas que nosotros hemos permitido dentro de la estructura política del sistema. Por eso digo, cuando hablemos de impunidad, vamos a fijarnos. Pero de hace en mucho, cómo, Farid. Desde hace mucho, pero le hemos afianzado de los gobiernos, los del años. PRD, del Partido Reformista, de... No, claro. Lo que pasa es que el PLD tiene 20 años gobernando y ha tenido la capacidad de gobernar, mantenerse en el poder y ejercer un mayor control sobre la justicia dominicana de manera absoluta, sobre el Congreso Nacional. De 190 diputados hay 106 del Partido de la Liberación Dominicana, hay 32 senadores, tú nada más tienes a 2 de la oposición. Han sabido cómo trabajar su expediente y después que tú ves que las campañas políticas admiten los mismos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fueron financiadas por Odebrecht, ya tú entiendes cómo la oposición se le hace tan difícil competir con esa cantidad de recursos económicos que invierte el gobierno, no solamente con el erario, los recursos del erario, sino con los recursos de estas compañías a las que le
le garantizan obras multimillonarias y ellos se benefician para poder seguir administrando poder, ganar curules y salir beneficiados. Entonces es desproporcional y siempre vamos a luchar de manera desproporcional. Cuando tú ves que admiten eso, y señores, aquí no se ha hablado de la investigación, el financiamiento de esas campañas. Oigan bien lo que estamos hablando. El procurador no le ha dicho a este país si va a investigar el financiamiento de las campañas políticas, porque aquí estamos hablando de una crisis de legitimidad del poder. Pero de todos es más los terrible partidos, todavía. Faride, incluyendo el tuyo. Pero que lo que pasa es, Jacqueline, que el PLD, y yo vuelvo a repetir, tiene 20 años. El PRM está en la oposición. Si recibió dinero de Odebrecht, las personas que lo recibieron deben ser encartadas y procesadas. No, aquí no estamos hablando de eso. El problema es que cuando un partido de gobierno, cuando un presidente de la República recibe en una candidatura reeleccionista recursos económicos para dar obras a compañías que van a salir beneficiadas, está incurriendo en actos de corrupción, en abuso de poder, porque está ejerciendo la primera magistratura, se está aprovechando, está permitiendo que personas de su partido salgan beneficiadas y con lo mismo está controlando todo el sistema político nacional. Y eso es muy grave. Ahí hay crisis de legitimidad porque quien gobierna es él. Y quien tiene que garantizar la transparencia es la persona que nos están gobernando y la independencia de poderes que definitivamente no la tenemos porque el Congreso sigue siendo un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Y lamentablemente, Faride, la ley de partidos eso no lo va a tocar. No lo va a tocar. No lo va a tocar. Ni siquiera es el tema de debate. Ni estamos hablando del control del financiamiento de las campañas, ni estamos hablando de los costos. Oigan en qué nos hemos centrado. Sí. Primarias abiertas y primarias cerradas. ¿Por qué? Por la lucha interna que tiene ese mismo partido de poder para el relevo que puede surgir en las próximas elecciones. ¿Relevo o repetición? Faride Raful, muchísimas gracias por tu participación, como siempre. A ustedes por la brillante, contundente y vertical. Gracias. Yo me gustaría ver a Faride Raful como candidata a senadora por el Distrito Nacional. ¿Cómo competimos con Odebrecht? Y después la presidencia. ¿Cómo competimos con Odebrecht? No, yo creo que hay mucha conciencia, Faride. ¿Cómo competimos? Y hay un hartazgo. Mira, sí, pero y el proceso en tu partido produjo un relevo generacional, demostró que han emergido figuras jóvenes. No, y vamos a seguir luchando. Yo creo que la lucha contra la corrupción continúa. Nosotros revelamos hace una semana aproximadamente cómo el Estado Dominicano nos dio la información de que se había pagado desde el DICOM más de 1.400 millones de pesos a Mónica Moura y a Joao Santana, aún después de haber sido condenados. ¿Cómo? Y esas 1.400 millones de pesos. Y tenemos todas las pruebas porque las solicitamos. ¿Pero quién lo pagó, Faride? Lo pagó el DICOM. Lo pagó también el ministerio de, no recuerdo cuál otro ministerio, fueron dos ministerios los que nos suministraron la información, porque cuando la solicitamos por la ley de libre acceso, nos entregaron solamente los números de libramiento. Y con el número de libramiento tuvimos que acudir a la Contraloría General de la República para que nos diera el detalle y los contratos y los conceptos de esos montos, y la Contraloría nos dijo que no tenía los contratos, pero nos entregó el objeto de cada uno de los montos. ¿Y qué tú vas a hacer con ese dato? Seguir trabajando, y yo creo que eso amerita un procedimiento judicial que en su momento también vamos a hablar. Pero 1.400 millones que salen de las arcas del Estado, no se le da explicación a nadie, a dos personas condenadas y en Brasil violando la ley de compras y contrataciones y violentando también los procesos de transparencia que tiene que ejercer el gobierno central. ¿Y qué pasa? Ese es Faride Raful. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutinos